Buenas tardes. Bueno, en esta última entrega de patrones de diseño estaré explicando algunos patrones y sus casos de uso. Empecemos con Abstract Factory. Yo hice un diagrama cómo sería la implementación, por ejemplo, en una tienda online. En una tienda online tenemos dos cosas, dos conexiones diferentes, por ejemplo, a una base de datos no relacional y a una base de datos relacional. Eso puede ser un caso real. Y también tenemos unos usuarios, que puede ser el usuario comprador, el usuario admin y el usuario proveedor. Entonces, en este patrón de diseño contamos con la siguiente estructura. Cada vez que yo voy a crear una instancia del objeto conexión a la base de datos, me voy a apoyar en esta interfase donde voy a acceder a los atributos de cada objeto o los atributos comunes. Y aquí en Factory es donde encontramos todos los métodos donde yo creo estas mismas conexiones. Lo mismo sucede con el usuario. En la interfaz de usuario tenemos los atributos comunes para que se creen estos usuarios, y en el User Factory es donde se hace la petición del cliente y aquí pues creamos el usuario como tal. La modularidad de este patrón es muy buena porque si yo tengo otro usuario, por ejemplo, voy a crear un nuevo usuario que se llama Security Admin. Este Security Admin pues lo podemos poner en la estructura acá, se conecta a la interfase y es instanciado por los métodos relacionados con la creación del usuario, con la creación del usuario en un sitio web, digamos que tenga la creación de usuarios y creación de bases de datos, a conexión a bases de datos de diferentes fuentes. Bueno, en Factory tenemos una modularización más pequeña de un caso similar. Por ejemplo, acá tengo un UML que encontré en un curso de Pluralsight, pero la verdad es que nunca utilizaríamos en la vida real crear un círculo, un cuadrado y un rectángulo, pues eso es un caso de aprendizaje. Pero un caso real del Factory puede ser la creación de una cuenta, por ejemplo. Entonces tenemos un Factory que crea las cuentas, Factory, la fábrica que crea las cuentas y qué tipo de cuenta sería. Entonces acá tenemos la interfase donde almacenamos los atributos de estas cuentas y podría ser una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, perdón que se me movió la diapositiva, y una cuenta fiducuenta. Entonces viene siendo un Factory de una misma clase, pero se instancia de una manera modular. Bueno, sigamos con Prototype. Este es un diseño para crear objetos y replicar estos mismos. Su sencillez es que es un objeto cada vez que se hace una copia exacta. Cuando los objetos no son muy complejos, pues es algo muy útil. Se me ocurre, por ejemplo, en una tienda online, cada vez que vamos a crear un nuevo producto, podemos hacer un clon de ese producto. Todos los productos tienen una imagen, un precio, una cantidad, un proveedor, y no son objetos tan complejos. Entonces ese objeto lo podemos clonar cada vez que usamos, cada vez que el cliente requiere un nuevo producto, pues simplemente lo que hacemos es que por medio de la clase prototipo lo volvemos a clonar y lo volvemos a clonar del mismo prototipo. La idea pues es simplificar los procesos con esta clase y no repetir la instancia, sino simplemente la clonación de un objeto ya existente. Bueno, con Builder ya son objetos que tienen una complejidad más grande y tienen una gran cantidad de atributos. Estos objetos se van creando poco a poco. Por ejemplo, si tenemos un producto, pues este objeto puede tener un constructor y decir, bueno, el objeto producto tiene un precio, una imagen y bueno, y una cantidad, una descripción, y siempre va a ser igual. Pero hay objetos que no son tan sencillos. Digamos, si tenemos un usuario bancario. Un usuario bancario no solamente tiene
nombre, apellido y cuenta, ¿no? Un usuario en cuanto cuenta con muchos datos, varias cuentas, cuántos créditos tiene, si está en data crédito, o sea, es un ejemplo hipotético. Entonces, este objeto es construido en diferentes fases para construir ese objeto común. Digamos que cada método o cada método builder va agregando una parte a ese gran objeto que es el usuario bancario. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una parte es qué tipo de cuentas tiene, la otra parte otro método con sus datos personales, otro es si está reportado a data crédito, otro, y así son muchas y podemos seguir y seguir y seguir, pero realmente pues es un objeto que se va construyendo de manera paulatina. Aquí yo puse pues que como ejemplo era un usuario bancario y pues que el método constructor no venía siendo en ese momento la mejor de las prácticas. Como último patrón de diseño tengo Facade. Su objetivo principal es simplificar y unificar funcionalidades. Bueno, acá tengo pues un ejemplo muy sencillo. Digamos que el cliente hace un request y acá hay como diferentes métodos que se unen a una sola fachada. Por ejemplo, yo tengo varios métodos donde voy a hacer una llamada a una base de datos para lograr una actividad. Por ejemplo, necesito que hay una campaña que tiene asociados unos productos y para yo llamar esa campaña tengo que llamar esos productos, por ejemplo. Entonces esto pues sería acá esa modularización. Entonces yo para iniciar un servicio tengo que iniciar el GPS y iniciar el Wi-Fi, por ejemplo. Tengo que buscar unos productos, tengo que buscar una campaña, es un ejemplo. Entonces, en vez de que aquí el cliente tenga toda esa chorrera de métodos, pues lo que hago es que este mismo método pues llama esta misma fachada, los llama a todos y es transparente para el cliente todo lo que va detrás de este proceso. Esto pues esto pues obviamente tiene que tener unas características específicas porque pues si se llama todo de una sola tacada pues ahí ya es porque el servicio lo requiere de esa forma. Entonces acá yo unifico todos los diferentes métodos, que estos pequeños métodos también pueden unificar pequeñas modularizaciones de los métodos que se van necesitando. Entonces pues es unificar y unificar esas funcionalidades hacia el cliente, pero pues acá la complejidad se encuentra digamos que de alguna manera escondida. Bueno, para finalizar vamos con el patrón de diseño Observer. El Observer es cuando, bueno, no, partamos de que tenemos un sujeto observado y otros observando. Cuando hay una funcionalidad que requiere que otras funcionalidades se disparen o sean consecuentes a este método que es observado, es donde podemos aplicar ese patrón de diseño. En Java particularmente tenemos esta clase utils donde nos permiten con los métodos heredarlos y utilizarlos. Pero pues eso no quiere decir que ningún otro lenguaje lo pueda hacer, se puede hacer de muchas maneras. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si cuando el usuario vendedor tiene 10 productos y vendió uno, pues se desencadenan otros métodos que están observando esas operaciones. Entonces uno es actualizar la cantidad en la base de datos, otro es actualizar la información, no sé, en otro lugar, otro es etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos métodos observan ciertos cambios y reciben una notificación de una acción determinada y notifica o envía un mensaje, una señal para que otros métodos se desencadenen. Entonces, pues básicamente esos son los métodos que yo hice. Como bibliografía utilicé un curso que se llama Curso de Arquitectura y Patrones de Diseño en Java en Pluralsight.
Y bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego.